quisiera que habláramos este día de las infecciones de las vías urinarias. Las vías urinarias es un sistema bastante amplio y tenemos para hablar de este tema al doctor Osman Miranda, quien es nefrólogo y nos visita de la Clínica de Tecnología Avanzada. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Sí, en realidad el tema de las infecciones de vías urinarias es un tema bastante amplio y muy importante. Tenemos básicamente el concepto de la infección de vías urinarias como la colonización por un agente etiológico, un agente infeccioso de las vías urinarias que puede ascender desde la pelvis, ¿verdad?, la zona genital, coloniza la uretra y luego puede ascender hasta las demás estructuras que conforman el aparato excretor, ¿verdad? Entre estas tenemos la uretra. Cuando tenemos una infección a este nivel se conoce como uretritis. Cuando la infección asciende hasta la vejiga tenemos la famosa cistitis, que es muy común. Incluso se mencionaba la cistitis de luna de miel, ¿verdad? Cuando la pareja tenía sus relaciones por primera vez. Luego tenemos infecciones un poco más complejas cuando la bacteria logra ascender a otras estructuras como serían los riñones, los uréteres. Las conocemos como infecciones de vías urinarias altas. En este caso, cuando una bacteria logra llegar hasta los riñones, tenemos la famosa pielonefritis, que es una inflamación, una infección muy delicada, una inflamación de los riñones que puede incluso llegar a cuestiones más delicadas como el shock séptico, ¿verdad? Por lo tanto, las infecciones de vías urinarias revisten una importancia. ¿Cuáles son, digamos, las bacterias que nosotros podemos detectar más comunes? Y aquí quiero hacer mención de la no automedicación, porque muchas personas sienten ardor al orinar, tienen fiebres, creen que es una infección en las vías urinarias y se automedican. Quisiera que habláramos un poquito de eso. ¿Cuáles son las bacterias más comunes y cuál es la forma infecciosa, doctor? Por lo general, la bacteria más común que encontramos es la Escherichia coli, la famosa E. coli. Esta bacteria, que es un habitante habitual del colon, entonces tenemos ahí un factor de riesgo cuando, por ejemplo, la disposición anatómica femenina de los genitales femeninos son un factor de riesgo, su uretra es más corta. Entonces, ciertos factores de riesgo como son el embarazo, como son también la falta de aseo y otras situaciones que vamos a ver más adelante, puede fácilmente la bacteria colonizar. La E. coli tiene cierta facilidad en su estructura, tiene unas fimbrillas, unos pelitos, por así decirlo, que le facilitan adherirse al epitelio de la uretra, luego de la vejiga, y causar infecciones. Entre otras bacterias menos comunes está la Klebsiella, el mismo Staphylococcus aureus, entre otras bacterias. Pero lo más importante, quizá el 90% es causada por la E. coli. Y esto es importante porque la E. coli a nivel mundial ha creado una resistencia a los antibióticos importante. Yo quisiera hacer énfasis precisamente y de nuevo en la cuestión de la automedicación. ¿Por qué no automedicarse? Obviamente, y por esta razón, porque la bacteria que está creando resistencia. Hablemos un poquito más de eso. La situación importante a nivel mundial de la resistencia es por la automedicación indiscriminada en muchas ocasiones. Cuando tenemos leves signos o síntomas, comenzamos a tomar medicamentos que muchas veces no son adecuados para el tratamiento de esta infección. Entonces la bacteria va creando niveles de resistencia diferentes y produciendo posteriormente infecciones más severas. Por lo tanto, el llamado es a no medicarse, sino consultar con la menor síntoma que tenga para evitar este problema muy serio que se está dando a nivel mundial. La E. coli es, digamos, la bacteria más común. Hemos hablado que entonces las mujeres tienen mayor incidencia por la cercanía que tiene la uretra femenina al recto y al ano. Pero doctor, también en los varones, especialmente en los varoncitos de la corta edad, ¿qué podemos hablar con respecto a este tema de esas infecciones recurrentes en niños, en varoncitos específicamente de corta edad? Es un punto muy importante. El tener un varoncito, usualmente los varones, los hombres, tenemos una protección anatómica por la disposición de nuestra uretra, ¿verdad? El pene, la uretra peniana, nos protege de infecciones ascendentes de las vías urinarias. Sin embargo, al encontrar infecciones en niños, sobre todo entre la edad de 2 a 10 años, deberíamos sospechar la presencia de una condición denominada reflujo vésico-ureteral. Esta condición no es más que el retorno de la orina
hacia los riñones, teniendo dificultad para llegar a la vejiga por la presencia de una condición que se llama valvas ureterales posteriores u otras alteraciones ya congénitas. Lastimosamente, esta es una causa que lleva a insuficiencia renal a millones de niños alrededor del mundo y es una causa prevenible. Con tratamientos e incluso en algunos casos con cirugías podríamos evitar que niños de 10, 15 años, etcétera, estén llegando a diálisis al tomarle en cuenta un proceso infeccioso en estas edades. El paciente diabético, siempre hablamos del paciente diabético porque obviamente cuando la glucosa aumenta en sangre, sabemos nosotros que esa glucosa debe salir por algún lugar y sale precisamente por las vías urinarias. ¿Cuál es la incidencia, doctor, de infecciones en vías urinarias en pacientes diabéticos? Al tener una diabetes descompensada, lógicamente, como usted bien lo dice, la orina se aumenta la concentración de glucosa, lo que llamamos glucosuria, y esto es un caldo de cultivo exquisito para cualquier bacteria, principalmente la E. coli. Entonces el diabético va a desarrollar infecciones muy severas a cualquier nivel, desde una uretritis, una cistitis y hasta la tan temida pielonefritis, que incluso puede llevar a la muerte a un paciente diabético. La incidencia es bastante alta y varía dependiendo de las zonas geográficas, ¿verdad? Pero nuestro medio puede ser tan alta la infección de vías urinarias en un diabético como hasta el 40%. Increíble. También hemos visto que hay personas que el agua no les gusta tomar agua. Tenemos una manía que no nos gusta tomar agua, debemos tomar agua. Esta es una forma de hacer una limpieza en las vías urinarias. Mencionemos un poquito, doctor, la deshidratación en estos casos y en países tropicales como el nuestro, y el consejo de tomar la suficiente cantidad de agua para poder estar limpiando constantemente nuestras vías urinarias, precisamente de evitar el aumento de concentraciones bacterianas. Así es. Es importante la hidratación, ¿verdad? Sobre todo en nuestros medios, países tropicales. Cuando tenemos un menor flujo o formación de orina, lógicamente tenemos el epitelio que forma la parte interna de la vejiga o la uretra, creado alguna forma de facilidad para que la bacteria se adhiera más o desarrolle una reacción inflamatoria. En el caso de ser diabéticos, en el caso de ser personas de mayores de 60 años, en el caso de niños también, esto puede ser todavía mucho más complejo. Por lo tanto, cuando ingerimos una cantidad importante para tener un volumen de orina que sobrepase el 1,5 litros en 24 horas, tenemos naturalmente una protección natural porque estamos haciendo un mayor flujo, una limpieza, básicamente por gavaje o por gravedad de las vías urinarias. Y sé que ahora mismo en la clínica de especialidades tenemos ofertas que quisiera mencionáramos y cuáles son los servicios que ustedes tienen a disposición, especialmente de aquellos hermanos lejanos que quieren venir a visitarnos, aquellos turistas médicos que quieren venir a El Salvador y hacerse sus diferentes tratamientos, diferentes exámenes. ¿Qué podemos ofrecerles, doctor? La Clínica de Tecnología Avanzada está dando la opción a hermanos lejanos y a turistas que nos quieran visitar, que no tenían la posibilidad de dializarse. Ahora la clínica pues abre sus servicios, abre sus puertas y ofrecemos el tratamiento de diálisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la opción también de un laboratorio más avanzado a nivel de Centroamérica, en los cuales también tenemos la ventaja de la primera consulta nefrológica gratis. Esto es tanto para nivel internacional como a nivel nacional, ¿verdad? La opción de poder ser evaluado por un nefrólogo con sus exámenes en un momento corto, ¿verdad? Así que no hay ninguna excusa para venir a visitar nuestro bello país. Si usted no conoce El Salvador, y hablo de los hermanos de Puerto Rico, si usted quiere venir y visitar El Salvador, si usted vive en Estados Unidos y quiere venir a conocer El Salvador, le ofrecemos todas las facilidades, desde el punto de vista hotelero, desde el punto de vista clínico, hospitalario. Nosotros tenemos las condiciones, como bien lo dijo el doctor, para atender a su familia, a usted, para que venga y haga turismo médico. Doctor, le agradezco su visita, lo tendremos próximamente por acá. Y por favor, mencione de nuevo si hay teléfonos de la clínica. Correcto, sí, el teléfono de la clínica es el 2119-0000.
La clínica tiene una ubicación, está al final, Boulevard Los Próceres, 200 metros al sur de la Basílica de Guadalupe, una ubicación bastante estratégica, donde nos quedan cerca playas, nos queda cerca el centro histórico de San Salvador, nos queda cerca cantidad de los centros comerciales, etcétera. Entonces hay una buena disposición, ¿verdad?, para que los hermanos lejanos o los turistas nos puedan visitar. Bien, usted queda invitado entonces para que venga a El Salvador y nos visite. Lo esperamos con los brazos abiertos y no se mueva porque tenemos otros temas interesantes.